voz de la patria grande. En las últimas horas, los líderes de Burkina Faso y Mali anunciaron públicamente que defenderán a Níger si cualquier potencia extranjera intenta invadir ese país. Este pronunciamiento dejó muy tensa la situación para Francia en esa región. Luego de que Macron amenazara a las autoridades militares que tomaron el poder en Niamey, capital de Níger, los gobiernos provisionales de esos países salieron a emitir un comunicado en defensa de su vecino. Recordemos que en los últimos días, las autoridades militares de Níger habían decidido suspender las exportaciones de uranio y oro a Francia. El uranio es una pieza fundamental para la generación de energía nuclear que brinda electricidad a Francia. A la toma del poder por parte de los militares críticos del colonialismo francés, deben sumarse estas primeras medidas político-económicas tomadas por las autoridades, apenas se hicieron con el control del gobierno. La decisión de suspender estas exportaciones críticas para Francia desató la furia del gobierno galo, y no solo de los campos elíseos, sino también de Washington, que no tardó en apoyar la indignación de su vasallo europeo. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores francés mencionó los disturbios en las afueras de la embajada de Niamey y usó esta situación para dictaminar un plan de evacuación para sus diplomáticos y ciudadanos. El cierre del espacio aéreo nigeriano también deja a nuestros compatriotas incapaces de abandonar el país por sus propios medios, señaló el Ministerio galo. El proceso de extracción de estos ciudadanos empezaría en las próximas horas. Si bien el golpe de Estado en Níger, que derrocó al presidente títere de Estados Unidos y Europa, Mohamed Bazoum, fue apoyado por estos países vecinos, también recibió una fuerte crítica de algunos organismos africanos colonizados y serviles a las potencias extranjeras. En este sentido, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, o CEDEAO, anunció el domingo sanciones económicas y de viajes contra Níger. De igual forma que Francia también amenazó con emplear la fuerza contra los militares que tomaron el poder. Sin embargo, el mensaje que tuvo una repercusión internacional contundente fue el anuncio conjunto de Mali y Burkina Faso. El comunicado firmado conjuntamente fue una declaración de guerra contra quienes intenten tomar por la fuerza a Níger. El coronel Abdoulaye Maïga, ministro maliense de Administración Territorial y Descentralización, leyó el comunicado conjunto en la televisora estatal de Malí el lunes por la noche, junto a los dirigidos por Ibrahim Traoré. Ambos países también rechazaron las sanciones económicas de la CEDEAO y las calificaron de ilegales, ilegítimas e inhumanas, y se negaron a aplicarlas. Una actitud que en Francia ya empieza a temer se esparza a otros países. Muchos analistas consideran que esta situación entre Níger y Francia no es casual. El golpe contra el presidente servil a los intereses europeos se da justo a pocos días de celebrarse la segunda cumbre África-Rusia. Desde los medios hegemónicos se intentó opacar la importancia de este encuentro entre los países más importantes del continente africano y el gigante euroasiático. Sin embargo, las repercusiones de la misma obligaron a que todo el mundo hable de ella, especialmente en Washington y Bruselas, quienes vieron cómo Vladimir Putin empieza a tener cada vez más influencia entre esos países. Esto se vio especialmente cuando se desenmascaró a la Unión Europea y a Washington en su papel con los granos ucranianos. Los líderes africanos vieron de primera mano que eran los países europeos aliados de Biden los que se quedaron con el grano que tenía que llegar a los países más pobres de África. La narrativa que quería culpar a Rusia se hizo pedazos en la cumbre. Aquí también se produjo uno de los discursos más impactantes de los últimos meses, a manos precisamente del presidente interino de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, quien denunció el neocolonialismo y el esclavismo al que todavía están atados los países africanos. En su discurso también apuntó contra la complicidad de muchos representantes y organizaciones africanas que son agentes serviles de los intereses extranjeros, traicionando el desarrollo y la soberanía de sus países. Estas palabras quedaron claramente comprobadas en las sanciones del CEDEAO a Níger y otros países donde se llevan a cabo procesos revolucionarios contra gobiernos títeres. Pero también helaron las espaldas del tío Sam y la OTAN al escuchar
patria o muerte al final. En este contexto es cada vez más claro que la situación en África está dando un giro de 180 grados y no hay nada que los países europeos puedan hacer al respecto. El mítico continente empieza a mirar hacia el sur global, con Rusia y China como aliados principales. Tampoco es casual que tanto en Níger como en Burkina Faso y Mali, las revoluciones hayan tenido banderas rusas ondeando entre sus filas. La popularidad de Moscú crece al ritmo del fortalecimiento bilateral con esos países. Esta preferencia también se observa con China y se debe a algo muy simple. Los líderes africanos lo han expresado en distintas oportunidades. El respeto que Moscú y Pekín muestran por hacer negocios beneficiosos para ambas partes es fundamental. Los países europeos, como Francia, solo han impuesto políticas de explotación, que han mantenido en la extrema pobreza a todos los países sobre los que aún tienen control administrativo y económico indirecto. No resulta extraño que ante las amenazas de Macron, los gobiernos vecinos se solidaricen con Níger y salgan a defenderlo con garras y dientes. Francia, Washington y la OTAN lo deberán pensar 2 veces si quieren entrar por la fuerza. África ya no les pertenece, y ahora se lo dicen en la cara y públicamente.